La conversación, como una de las principales formas de comunicación, ha despertado interés en lingüistas, sociólogos, antropólogos, filósofos. El estudio de este tipo de interacción ha demostrado que va más allá del simple intercambio de significados semánticos, basándose en convenciones y reglas pragmáticas para mejorar la comunicación. En el ámbito filosófico, Herbert Paul Grice, filósofo británico del lenguaje, ha destacado en el estudio de estas convenciones. En lo que sigue, estudiaremos el principio de cooperación de Grice, las inferencias pragmáticas que se derivan del principio y, para terminar, haremos una valoración crítica de estos análisis pragmáticos. El principio de cooperación de Grice. La conversación, como forma de interacción social, depende de la observancia de convenciones y reglas específicas para evitar confusiones y asegurar un diálogo efectivo. Partiendo del hecho de que emisor y destinatario buscan facilitar el proceso de comunicación, Grice ha propuesto una serie de reglas o máximas que se supone que son aceptadas de modo tácito por quienes participan en el acto de comunicación. Estas máximas se derivan de un principio básico, que es denominado por Grice principio de cooperación, y es formulado así: haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección, tácita o explícita, del intercambio en el que se haya inmerso. Como el principio de cooperación es demasiado amplio, Grice lo ha desglosado en una serie de máximas. Máxima de cantidad. Haz que tu contribución sea tan informativa como la ocasión lo requiera, pero no más. Máxima de cualidad. Haz que tu contribución sea verdadera, evitando no solamente aquello que creas falso, sino también todo aquello cuya verdad no puedes sostener con buenos argumentos. Máxima de relación. Haz que tus contribuciones tengan que ver en todo momento con el tema que es objeto de la conversación, siendo muy cuidadoso en los cambios bruscos de tema. Máxima de modalidad. Haz que tu contribución sea clara, poco ambigua, no excesivamente larga y todo lo ordenada que sea posible. Mediante este principio y las máximas que se derivan de él, se busca establecer una condición fundamental de racionalidad para que el discurso sea comprensible y significativo. Si alguien infringe este principio, el receptor suele deducir que o bien el emisor no tiene la verdadera intención de comunicarse o está violando deliberadamente el principio con el propósito de introducir nueva información. Las implicaturas conversacionales. Lo que comunicamos a los demás es siempre más de lo que decimos en nuestras oraciones. Lo que comunicamos es en parte lo que decimos, pero también en gran parte lo que no decimos, pero está implicado o implícito en lo que decimos. Para explicar lo que comunicamos de modo implícito o tácito, Grice introdujo, junto con el principio de cooperación, el término de implicatura. Las implicaturas, en el contexto de Grice, se refiere a inferencias que se derivan no de lo que decimos, sino de las reglas conversacionales implícitas en el principio de cooperación y que están presentes en el contexto de comunicación. Grice distingue dos tipos de implicaturas, las convencionales y las conversacionales, dependiendo de la naturaleza de su conexión con el contexto. Las implicaturas convencionales es toda aquella información que está implícita que está implícita en la cultura común compartida y que nos envuelve en el momento de la interacción comunicativa. Dice Grice, las implicaturas convencionales son aquellas que derivan directamente de los aspectos convencionales o culturales del significado de las palabras y no de factores meramente contextuales, por ejemplo. En la frase era pobre pero honrado se genera una implicatura convencional ligada al significado del pero. Desde la perspectiva lógico-semántica, lo mismo es decir, era pobre pero honrado que decir era pobre y honrado. Desde el punto de vista lógico-semántico es lo mismo, pero desde el punto de vista de las convenciones sociales, ese pero introduce una cierta contraposición que no se contempla meramente en la conjunción y. Las implicaturas conversacionales, por su lado, son aquellas
que sí se derivan del principio de cooperación. Dada una afirmación A en medio de un diálogo, sus implicaturas son aquellas afirmaciones que no se siguen lógicamente de A, pero que sí se siguen de A junto con las máximas conversacionales. Si me dicen en la oficina, vete a casa y descansa, infiero la implicatura de que primero debo ir a casa y después descansar, no al revés ni simultáneamente. Esta implicatura no se sigue solo de la oración que he escuchado, de vete a casa y descansa, porque en esta frase no está contenido ningún vector temporal, sino que si deducimos que primero voy a casa y después descanso, esta deducción proviene de la máxima de modalidad, que es una máxima que se deriva del principio de cooperación y que dice que todo discurso debe ser ordenado, lo que implica que los eventos se han de describir en el mismo orden en que han sucedido o van a suceder. Presuposiciones. Grice no habló específicamente de presuposiciones, pero las traemos a colación porque son también un tipo de inferencias pragmáticas. Las implicaturas, en efecto, no son los únicos casos de inferencias pragmáticas presentes en la conversación. Lo implícito o tácito en un acto comunicativo no se agota en las implicaturas. La presuposición es otro tipo de inferencia pragmática. En sentido técnico, se designa con este término el conocimiento compartido del mundo que suponemos cuando participamos en una conversación. Por ejemplo, si digo que Kepler murió en la miseria, presupongo que Kepler existió. Igualmente, decir Juan sabe que hoy tiene una cita presupone que hoy tiene una cita. El problema que plantean las presuposiciones es si constituyen casos de implicación semántica o de implicación pragmática. Nosotros creemos que se consideran inferencias pragmáticas porque no se deducen del mero contenido proposicional, del mero contenido lógico-proposicional, y tampoco se deducen del contexto conversacional o del principio de cooperación, sino que se derivan más bien de nuestro conocimiento del mundo compartido, que está implícito cuando conversamos. Porque parece evidente suponer que cuando estamos conversando damos, por supuesto, una gran masa de información que no hacemos explícita, pero que cada uno de los participantes sabe que el otro tiene esa información y por eso la utiliza implícitamente en la conversación. Crítica. El principio de cooperación y la teoría de las implicaturas de Grice han recibido importantes críticas. El principio de cooperación ha sido cuestionado por quienes subrayan que en nuestras conversaciones no siempre nos comportamos de un modo racional y eficiente, y que en la comunicación humana juega también un papel muy importante, por ejemplo, la cortesía, donde el tacto, la generosidad, la aprobación o la modestia hacen que digamos de una manera perfectamente apropiada cosas que a lo mejor no son, que a lo mejor son menos informativas de lo debido, precisamente para preservar esta cortesía. Otros críticos, asimismo, han subrayado que Grice no contempla que hay al menos 3 factores que no se tienen en cuenta en el principio de cooperación, que es las conversaciones que tienen lugar cuando las dos personas mantienen una relación afectiva, las relaciones de poder y el problema de las metas contrarias. En estos 3 contextos, el contexto de las relaciones afectivas, de las relaciones de poder y el problema de las metas contrarias, el principio de Grice demuestra grandes limitaciones. Porque el principio de Grice, en efecto, supone que los hablantes están en pie de igualdad, lo que no sucede, por ejemplo, en las relaciones de poder, un empleado con su jefe, un ciudadano con un policía, etc., en las que el que ejerce el poder puede imponer lo que es relevante o no, la cantidad de información necesaria o quién debe hablar y quién debe callarse. Por otro lado, la noción de que los participantes de una conversación tienen un objetivo común, explícito o tácito, requiere al menos ser matizada, pues hay conversaciones que están guiadas por puros intereses particulares egoístas,
Por ejemplo, cuando se adula a una persona para que haga lo que nosotros queremos, o cuando se trata de intimidar o imponer las propias ideas. En estos casos no está presente el principio de cooperación de Grice. Desde nuestro punto de vista, para salvar estas dificultades, creemos que bastaría que el principio de Grice fuese tomado en sentido dialéctico, entendiendo que la cooperación ya no es de todos contra todos, sino de unos contra otros, cooperando los miembros de unos grupos de interés contra otros grupos de interés. Esto creemos que da una gran fertilidad al principio de cooperación de Grice, que ya no es un principio de cooperación de todos los participantes en la conversación, sino más bien se trataría de un principio de cooperación de unos contra otros. Y como veremos ahora enseguida, este principio es muy fértil para analizar los contextos actuales de comunicación. Para finalizar, señalar que la propuesta conjunta de juegos de lenguaje de Wittgenstein, actos de habla de Austin e implicaturas de Grice pueden complementarse mutuamente, y esta complementariedad nos parece que configura un potente paradigma de comunicación. Se pueden complementar porque puede entenderse precisamente un acto de habla como un acto que tiene lugar en un juego de lenguaje, y en un juego de lenguaje donde siempre hay información implícita, e información implícita que mantienen unos grupos contra otros. De este modo, este enfoque conjunto y dialéctico resulta muy valioso para examinar los fenómenos comunicativos actuales, asociados a las grandes corporaciones mediáticas alineadas con intereses económicos y políticos. Las implicaturas, cuando el principio de cooperación se entiende dialécticamente, sirven para explicar las interacciones lingüísticas de poder o de interés, donde cada parte sigue sus propios principios de cooperación.